Quiero invitarle a ponerse de pie. Hoy nuestro tema es el secreto de congregarse. ¿Qué pasa cuando usted se congrega y qué pasa cuando usted no se congrega? Para que nosotros sepamos, hermano, cuál es la condición de una persona, de un alma, cuando se congrega y es fiel al Señor. Y yo quiero que veamos el libro de Éxodo 3:1 en la Biblia Jerusalén 1976, es esta versión. Dice así: Moisés era pastor. ¿Qué era? Pastor del rebaño de Jetro su suegro, ni siquiera era de él. Dice sacerdote de Madián, es decir, Jetro era un hombre importante. Una vez llevó las ovejas más allá, dice, del desierto. ¿Qué dice? Más allá del desierto. Dice que no llevó las ovejas donde siempre acostumbraba, fue más allá del desierto. Esto significa que él, hermano, se esforzó, dio, hermano, un paso más adelante. Y dice, y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios, que fue donde vio la zarza arder y donde escuchó al ángel todo lo que le decía para que él pudiera hacerlo hacia el pueblo de Israel. Y entonces se convirtió en libertador. Voltea con el que está a tu lado y dile: ¿quieres ser pastor siempre o quieres ser un libertador o una libertadora? ¿Verdad? El pastor, pues ahí está, se la lleva campechana, pues no se preocupa, ¿verdad? Pues tiene carne, tiene leche, come barbacoa, consomé cuando quiere, ¿verdad? Pero dice la Biblia que él se fue más para allá. Amén. Entonces, por eso nosotros vamos a orar a Dios para aprender qué dice la Biblia en esta mañana. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por dejarnos estar aquí en tu casa, porque tu palabra enseña que es el lugar que escogiste para hablarnos. Es el lugar que escogiste para reunirnos y cantarte, adorarte, Señor, y orarte juntos, Señor, clamando unos por otros, Señor, y gozándonos en tu presencia. Hoy declaramos en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo se va a mover a nuestro favor y nos va a dar la victoria, Señor, para que nosotros entendamos la importancia de congregarnos y los resultados que hay en cada uno de nosotros. Te damos la gloria y la alabanza y te pedimos que sea atado todo espíritu de estupor, de distracción, todo cansancio, Señor, lo echamos en ti. Toda preocupación y carga, Señor, también la echamos sobre ti, para que nos des libertad y podamos no solamente escuchar, sino entender y al salir poner por obra tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su lugar. Nosotros vemos entonces que la palabra clave de este versículo es más allá del desierto. Di conmigo fuerte esta frase: más allá del desierto. Dice la Biblia que Moisés no se conformó, sino que fue más allá del desierto. Y en el Antiguo Testamento la palabra más allá es la palabra hebrea najá. Esta palabra hebrea significa más allá. Cuando dice, y Moisés fue más allá del desierto, ¿qué significa? Dice, significa impulsar hacia adelante a una persona, a un animal o a un carruaje. Dirigir, llevar lejos, inducido por el esfuerzo. Entonces la Biblia nos enseña que ir más allá es esforzarse más. Es que camines una milla más para poder avanzar más y lógicamente los resultados va a ser, hermano, conquistarás más rápido, serás prosperado más rápido, la inteligencia será mayor en tu vida, la dirección de parte de Dios en tu vida será mayor que la de la gente común y corriente o el estándar. Amén. Entonces, por eso dice la Biblia que él fue más allá, se esforzó. Y esto requiere, hermano, que nosotros nos despojemos de lo que pensamos y de nuestras costumbres. Pero en la palabra griega en el Nuevo Testamento que se usa para más allá es la palabra epi, que significa más allá. Entonces el reto de nosotros en este momento es ir más allá que el año 2023, que el año 2022. ¿Cuántos leyeron su Biblia en el 2023 toda? Les hemos dado un calendario al inicio de año. ¿Cuántos han leído o leyeron la Biblia en 2023? Toda la Biblia, como está en el calendario. Levante su manita santa, ¿verdad? Porque, hermano, usted puede leerla y de mole, de chile, de pozole, pero si usted no lleva un calendario para leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, entonces usted nada más se está medio alimentando. Entonces, ese es el reto. Ese es el reto, que usted pueda ir más allá, esforzarse. ¿Cuál es el reto como iglesia?
una vez hay que leer, hermano, la Biblia al año, una vez por lo menos. ¿Cuál es ir más allá? 2 veces o 3 veces al año. Y acuérdese, lo que usted y yo comemos, eso es lo que nosotros somos. De quien usted es amigo, de quien usted es amiga, eso es lo que usted es. Se junta con gente temerosa de Dios, usted va a ser temeroso. Se junta con impíos, con carnales, con rebeldes, con desobedientes, usted va a ser eso también. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de las actitudes de cada uno de nosotros, sabemos con quiénes andamos. Por eso dice por ahí el dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, hermano, para poder ir más allá hay que dejar las costumbres, hay que dejar lo cómodo. Dile que está a tu lado, reprende a la cobija, dile, reprende a la cobija, reprende a la almohada ya, sacúdete de eso, de los pretextos. Que hay mucha gente, hermano, floja espiritualmente. Y más ahora de que nos dio la pandemia, todo lo queremos ver, hermano, a través del internet. Dile una vez más al que está al lado, reprende la cobija, dile, reprende la cobija, hermano, reprende la almohada. Hay que pararse a orar, hay que pararse a memorizar, a creer, hay que pararse a preparar algo para darle a tu familia como esposo, como varón, como cabeza de la iglesia. Porque la iglesia es tu familia, no es este lugar solamente. Entonces, por eso dice la Biblia que, hermano, Jesús nos ha puesto el ejemplo. Vamos al libro de Filipenses 2:5. O sea, Dios no nos va a pedir algo que Él no hizo, o Jesús no nos va a pedir algo que Él no hizo. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. No sus palabras, no. ¿Qué es la actitud? Los hechos. Nuestro comportamiento de todos los días. Dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante ¿a quién? A los hombres. Entonces Jesús allá arriba era el rey, el Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Pero dice la Biblia que vio la condición del mundo y entonces se despojó, le dijo a su padre, yo voy, ayúdame a nacer como, ¿verdad?, nacen los niños en la tierra, déjame crecer en una familia que tema tu nombre, quien tú decidas, ¿verdad? Ya estaba profetizado, nacerá de una virgen. Y entonces dice que se hizo un hombre, un siervo. Y entonces cumplió su propósito. El Señor no estuvo en las fiestas, el Señor no estuvo gozando de la vida carnal, sino que el Señor cumplía los propósitos de Dios. ¿Qué dice el libro de Lucas 2? Dice que cuando María y José llegaron a Jerusalén después de la fiesta, porque Jesús no iba con el grupo, le dijeron, ¿qué haces aquí? Te estamos buscando. Y dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Es decir, él sabía a lo que había venido. Entonces, Dios se enoja que tengamos un trabajo, un buen trabajo. No, dice, hazlo y te voy a dar la sabiduría para que lo realices. Pero no pongas pretextos para orar, para leer, para congregarte, para servir a Dios. No pongas pretextos. Hazlo. Hermano, hay iglesias donde yo he ido que hay hermanos que están malitos de su cabeza y están de ujieres y llegan a las 7 de la mañana, 8 de la mañana. Dile que está a tu lado, ¿no te da vergüenza? Dile, ¿no te da vergüenza? No te da vergüenza, él está malito, no razona, no entiende muchas cosas, pero entiende lo que es servir a Dios, sin peros, sin pretextos. Entonces por eso hay que quitarnos, hermano, una mentalidad de querer solamente recibir, ¿no? Dice la Biblia, más bienaventurado es el dar que el recibir, dice el libro de los Hechos. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que ir más allá. ¿Qué sucedió con Moisés? Pudo escuchar la voz de Dios y fue, hermano, le fue revelado lo que tenía que hacer. ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios? Tenemos que escuchar la voz de Dios. Amén. Entonces, cuando tú escuchas la voz, sabes hacia dónde dirigirte. Sabes cuando alguien te quiere hacer daño y entonces él te advierte que no vayas por ese camino. En la historia hay un hombre llamado, hermano, Ernesto Rafael Guevara de la Serna, muy conocido como el Che Guevara. Este hombre le dijo a uno de sus hombres más cercanos cuando iban a salir a pelear, le dijo, si avanzo, sígueme. Si me detengo, empújame. Y si me regreso, mátame. Pero no me dejes ser un cobarde. No me dejes sentarme en mis laureles, como dicen en mi pueblo. Es avanzar, es avanzar. Y luego otra frase que este hombre dijo fue, en una revolución se triunfa o se muere cuando es verdadera.
No estamos jugando al valiente. Somos soldados del ejército de Dios y del Dios vivo, del Dios de los escuadrones de Israel, dice la Biblia. Somos siervos y siervas de Jehová Sabaoth, hermano, varón de guerra. Entonces, por eso dice la Biblia que nosotros necesitamos ir más allá, no conformarnos, no limitarnos, sino que podamos ir más allá, que se vea que nosotros queremos servir a Dios. Otro poeta dijo, me encantó este poema, dice: si en la vida el destino te derriba y todo en tu camino es cuesta arriba, si hay faena excesiva y vil cosecha, si a tu canal se le contraponen diques, date tregua, pero no claudiques. Estos hombres están dando una mentalidad donde están diciendo, déjame decirlo en el idioma mexicano, si la cosa está dura, no te rajes. Nada de que me quiero regresar, nada de que siempre no. No, es agarrar al toro por los cuernos y caminar hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, tomando posesión de lo que Dios quiere de nosotros. Por eso dice la Biblia que la promesa fue, dice, tú caminarás a lo largo y a lo ancho de esta tierra y yo te voy a dejar poseer eso, lo largo y lo ancho de la tierra, hasta donde tú quieras. Entonces, si no tenemos alguna cosa es porque no hemos querido orar, no nos hemos querido comprometer. Dile otra vez al que está a tu lado, reprende a los cobijas, dile, reprende la almohada, reprende la televisión, reprende a la flojera, reprende las excusas, reprende los peros. Me compartí alguien una frase en el Facebook, saqué la foto nada más, hermano, y decía algo así, no me acuerdo muy bien de la frase, pero decía, ¿verdad? Tenemos 365 años en el día. Tenemos culto 2 veces al año, 2 veces a la semana, ya se la cuenta, ¿verdad? Tenemos tantos días para poder ir al culto y tenemos libres 200 y cacho de días. Y la frase termina, ¿por qué siempre escoges el domingo para hacer tus cosas personales cuando tienes un chorro de días para hacerlas? Hay que ir más allá, hermano, no pongamos pretextos. Por eso hay un secreto al congregarse y nosotros tenemos que averiguarlo. Lo que estos hombres dijeron me gusta, pero me encanta más lo que dice Pablo. ¿Qué dice Pablo en el primer libro de los Corintios 10:13? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. O sea, déjame decírtelo en el idioma mexicano, no sean chillones, dice. O sea, si tú pasas por pruebas, todos pasan. Pregúntale a tu vecino, al que va contigo en la escuela, al que está en el trabajo, todos pasan y cosas peores que las que tú has pasado. Pero fiel es Dios, que no permite que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis, ¿qué? Soportar. O sea, cuando Dios te manda una prueba o te manda una situación difícil, es porque la puedes soportar. Es nada más para pulirte, para limpiarte y entonces que puedas crecer, puedas avanzar, puedas madurar, puedas ser un conquistador y un espectador. Dice, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis, ¿qué? Resistirla. Entonces hay 2 cosas aquí. Dice la primera, van a venir pruebas, luchas. Bueno, déjame decirte, déjame comentarte que hay gente que va a pasar por lo mismo que tú y ha tenido la victoria. No está llorando, no se está lamentando, no está haciendo cosas que no, sino que sale adelante. Y yo te doy la fuerza para que las venzas. Y después habla de la tentación, te van a tentar. Dime un pecado que pueda tentar a una persona, ayúdame. El chisme. La codicia. La codicia está, hermano, a las puertas de todo lo que hacemos. ¿Cómo es que la codicia toca la puerta del creyente y de toda la gente? Di conmigo, mercadotecnia. ¿Fuerte? Mercadotecnia. O sea, tú ves los comerciales no tienes que salir, los ves en tu casa y ¿qué dice la mercadotecnia? Puede ser tuyo. ¿Ves una pantalla? Puede ser tuyo. Ves un auto y sueña con él. Y entonces ya empezamos a codiciar. ¿Sí o no? A codiciar. ¿Está malo? No. Pero si tengo un buen auto, ¿para qué yo quiero otro carro? Otro mejor. Mejor cuando sea tiempo, pues entonces lo cambiamos, ¿no? Pero codiciar. Entonces dice, va a venir a tentarnos el enemigo a través de todos los pecados habidos y por haber.
Ya lo enseñamos en Gálatas capítulo 5. Lo divide Pablo en 3 categorías: el pecado de idolatría, el pecado de los pecados sexuales y el pecado de carácter. Te va a venir a tentar, pero dice la Biblia que Él te va a ayudar para que no caigas en ese pecado. Es decir, el que cae en el pecado es porque le gusta, es porque quiere, se deleita en cometer el pecado, porque la Biblia dice que Él te va a ayudar, que Él no te va a dejar a ti solo. Entonces, por eso yo hoy quiero hablarle, para que usted y yo vayamos más allá. Y uno de los significados de la palabra era esfuerzo, esfuerzo. Di conmigo otra vez: reprende la cobija, reprende la almohada, figura de la flojerota. Repréndela. Hermano, a nadie que sirva a Dios le va mal. A nadie. Pero sírvele al diablo y entonces verás que tienes serios problemas. Iniciamos el secreto de congregarnos. ¿Qué es lo primero que sucede? ¿Por qué me congrego? ¿Por qué tengo que venir a la iglesia? Número 1, es para edificarnos. Primer libro de los Corintios, capítulo 14, versículo 26, en la Reina Valera Gómez, dice: ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? Cuando llegan a la iglesia, ¿tiene salmos? Salmo tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Recuerda de las lenguas, ¿verdad? Son los dones que Dios había repartido. Hágase todo, ¿para qué? Para edificación. Entonces Pablo está diciendo que al culto no solamente se viene a escuchar, no solamente se viene, hermano, a aprender y a notar, o que Dios te muestra algo y lo estás anotando. No solamente se viene al culto a eso, se viene también a darle a otros. Por ejemplo, cuando los cantantes, hoy me tocó cantar porque estaba enfermita la que iba a cantar, pero los cantantes, ellos comparten contigo los salmos. Entonces cantan, nos meten a la presencia de Dios. Ellos ya hicieron su chamba. El que predica viene y predica, ¿verdad? Y Dios habla a tu corazón. Ya hizo su chamba el que está aquí adelante. Pero ahora te toca a ti. Voltea a ver a tu hermano que está a tu derecha y a tu izquierda. Mírale su carita. Sonríele, hermano, para que te vea con cariño, que te vea bien. Entonces, cuando tú lo ves o tú la ves, entonces tú te das cuenta si está triste, si parece que está preocupada, si está contenta, etcétera, etcétera. Entonces, por eso dice: si tú ves que en la congregación algún hermano tiene una carita afligida, triste, entonces tú tienes que darle el ánimo con tus palabras, con los versículos de la Biblia. Por eso hay que leer la Escritura. O sea, no nada más es venirse a sentir y tan se acabó y cada quien para su casa. No, que tú te quedes, que tú convivas, que si tu hermana está enferma, ¿cómo está, hermana? La veo cabizbaja. Es que tengo este problema. Déjeme orar por usted, hermana. Vamos a orar al Señor, que Dios haga el milagro, que Dios le responda. Y si 3 semanas siempre anda afligida, dile: a ver, hermana, la voy a tener que exhortar, ¿verdad? A jalarle las orejotas, porque ¿cómo es posible? Pues ya oramos, ya le enseñé y todavía usted insiste en vivir esa vida. Entonces tenemos que enseñar. ¿A qué se viene a la iglesia? A edificar. Diga fuerte: edificar, edificar. ¿A qué venimos? A edificar. Por eso dice que se haga todo para edificación. Entonces, cuando tú eres edificado, tú eres atendido por tus mismos hermanos, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues tú vives una vida que glorifique a Dios, porque como te edificaron, te animaron, te inyectaron fe, te inyectaron esperanza, entonces tú sales después del culto y cruzas esa puerta hacia afuera, y entonces tú estás sano para darle la gloria a Dios. Y viene la tentación y dices: yo no quiero cometer el pecado. ¿Dónde empieza la vida cristiana? ¿De la puerta para adentro o de la puerta para afuera? Para afuera. Entonces tenemos que dar un buen testimonio. Amén. Tenemos que demostrar, no con nuestras palabras, con nuestros hechos, que somos hijos, hijas de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Efesios 4:12 dice que cuando vienes eres edificado. ¿Y qué es eso? Dice: a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos.
Es decir, todas esas debilidades que tienes en tu carácter tienen que ser quitadas. ¿Con qué se cura la mentira? Con la verdad. ¿Con qué se quita lo chismoso? No con lavarse la boca con jabón, no. ¿Con qué? Con prudencia, con entendimiento, inteligencia. ¿Con qué me dijiste? Honestidad. Venimos a edificarnos. Si ves a un joven que anda allí contestándole a su papá, a su mamá, ver, hijito, dice la Biblia, capítulo 5 del libro de los Efesios, que honres a tu padre y a tu madre, y hay 2 promesas. Dice que vivirás los años que Dios te ha dado, 70 años, dice el Salmo, y dice que te irá bien, todo lo que emprendas prosperará. Pero si te andas rebelando y a mí no me diga nada, y yo soy Juan Camané, y es mi vida, y déjenme, es mi vida privada, así dicen los jóvenes, ¿no? Es mi vida privada. Y todavía los mantienen, todavía les pagan la luz, el jabón, el champú. Entonces dice la Biblia, si tú lo honras, Dios te honra, Dios te respalda. Pero si no, ayer hablaba con una persona lamentable, donde dice, me casé con un tipo que pues, ni cristiano era, me hizo 5 hijos, yo he tenido que sacar la casta por ellos, y para acabarla uno de ellos se volvió homosexual. No quiso honrar a su madre, a su padre. Pensó que ella tenía la razón. Entonces venimos a edificarnos, a enseñarnos, a guiarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿No dice la Biblia en el libro de Timoteo que las mujeres más grandes, las ancianas, enseñen a las más jóvenes cómo cuidar a sus hijos y cómo servir a sus maridos? A eso venimos, no a criticar, no a juzgarnos entre nosotros, a edificarnos, a enseñarlos. 2, ¿para qué venimos a la iglesia? Para no alejarnos de la iglesia. Mientras menos te congregues, más te vas a ir alejando. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. ¿Qué pasaba en este tiempo? Lo mismo que hoy. Vienen los hermanos, cada que hermano necesitan, cada año, ¿verdad? Todavía se creen católicos. Vienen nada más en la Semana Santa, ¿verdad? El viernes de Semana Santa, vienen el día de Navidad, ¿verdad? Y piensan que ya cumplieron con Dios. Y Dios, está bien contento conmigo. No, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que aquel día, dice, se acerca. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que saber, hermano, cuáles son las razones por las que la gente se aparta y no quiere congregarse. Número 1, por miedo y vergüenza de que sus amigos o su familia los vean que entran a la iglesia. Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me llegó a pasar que cuando yo me convertí a Cristo, después de haber sido un mundano de primera, llevaba mi Biblia. Todavía en ese tiempo había Biblias, ¿verdad? Porque hoy ya son electrónicas la mayoría. Y yo me acuerdo que me hacían burla. Y al principio, ¿verdad? Yo escondía mi Biblia, pero ya, ¿verdad? De repente se me caía. Ya es aleluya. Entonces tiene vergüenza la gente que los vea. Entonces yo cuando me enseñó mi padre espiritual, mi pastor me dijo, ¿verdad? No debes tener vergüenza. Y entonces fue cuando yo entendí, dije, oye, si no me daba vergüenza entrar, hermano, a los centros nocturnos en la Ciudad de México, si no me daba vergüenza andar de borracho, andar de escandaloso, ¿por qué me va a dar vergüenza entrar a la iglesia de Jesucristo? Si hay hombres santos que están siendo perfeccionados. Segunda razón, porque la gente no quiere, hermano, congregarse. Porque hay gente que dice, ¿yo ir a esa iglesia? No, si yo soy fino, yo no soy del vulgo. Y por eso hay iglesias cristianas en todas las ciudades y en todo el mundo, que son como que las VIP, son las medianas y las de los pobres, vulgo. Y a mí me enseñaron, y lo he, hermano, comprobado. ¿Qué es una iglesia de parte de Dios? No es una iglesia ni grande, ni chica, ni bien bonita, ni bien, no. ¿Qué es una verdadera iglesia? 1, el que te predica te tiene que predicar la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. 2, el que te predica tiene que dar testimonio, no solamente hablar, tiene que enseñarte con su vida, con su comportamiento, que realmente lo que predica lo vive. Y 3,
debe haber una alabanza que glorifique a Dios. Que cuando cantemos y alabemos a Dios, nuestro corazón se llene de el fuego del Espíritu Santo, nuestra vida sea quebrantada y que caigamos en llanto de gratitud, de alabanza a Dios. Y no solamente música que nada más la carne la enciende y que ¡ay, qué bonito! Y todo. Y no, una música que te lleve a glorificar a Dios, a quebrantarte delante de Él, a que reconozcas cuán grande es Él, cuán glorioso, a que reconozcas en ese canto cuán pecador eres y que Dios te ha hablado y no has querido arrepentirte, pero con ese canto Dios toca nuestros corazones y entonces caemos quebrantados, rendidos delante de Él. Esas son las 3 señales para saber que una iglesia es de parte de Dios. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que hay gente que no le gusta congregarse porque piensa que no es de su clase ese lugar. 3, porque creen que no necesitan a Dios, creen ser más sabios que Dios. A ellos nadie los puede enseñar. Y la Biblia dice que antes de la caída viene la soberbia en el libro de los Proverbios. Y después la siguiente, por algún problema, a lo mejor tuvo un problema con el hermano o la hermana en la congregación. Por eso aquí en este lugar está prohibido que los hermanos hagan negocios entre ellos. Si vendes terrenos, haz tu negocio en otro lado, pero en la iglesia no. ¿Por qué? Porque si no le paga, pues ya no va a venir a la iglesia. Y entonces hay problemas, ¿sí me explico? Entonces está prohibido. ¿Quieres hacer un negocio? Hazlo allá afuera. Ve a su oficina, ve a su local y ahí haces los negocios. No se hacen aquí dentro de la iglesia. Aquí está prohibido que los servidores le pidan dinero prestado a la congregación. Está prohibido y la gente lo sabe. ¿Por qué? Porque si no le paga y lo ve aquí arriba ministrando, lo primero que va a hacer, hermano, es empezar a juzgarlo y a criticarlo. Entonces por eso el principio es más bienaventurado es dar que estar pidiendo. Entonces por eso mucha gente ya no se congrega porque tuvo algún problema o le llamaron la atención, hermano, esto no se hace, y entonces pues se va. No le gustó que le corrigieran, no le gustó que le enseñaran cómo caminar, hermano, directo delante del Señor. Y la última, ¿cuál es la razón de no congregarse? El trabajo. Yo aquí a los que trabajan en domingo siempre les he dicho, mira, si trabajas en domingo, pero dame un día entre semana. Tú dime, pues el lunes que descansas, bueno, nos vemos aquí, ¿qué te gusta? ¿Está bien? 10 de la mañana, 11 de la mañana. Alabamos a Dios un ratito en la oficina, junto a algún hermano o a mi esposa con nosotros. Te predico, te enseño, ¿verdad? Y ya no te quedaste sin alimento. O sea, la cuestión es que ambas partes nos ayudemos. Pero hay gente que por mi trabajo, y entonces, hermano, llevan meses en ese trabajo y como no se congregan ni el domingo ni entre semana, comienzan a enfriarse, comienzan a actuar como mundanos, rebeldes. No me digas nada, yo tengo la razón, estoy más joven. Entonces, hijos, con todo respeto, a veces veo hijos que menosprecian a sus padres, que no los valoran. Pero tu papá te enseñó a caminar, te enseñó a hablar. Es más, te limpió la popó y la pipí. Entonces, ¿cómo crees tú que le vas a enseñar a tu papá, a tu mamá? Sí, a lo mejor tuviste mejores oportunidades que tus papás y te dieron estudio y saliste y a lo mejor fuiste el primer lugar, ¿no? A lo mejor hasta dice, así llegó un día un niño y me dice, hermano, yo saqué primer lugar en aprovechamiento. Y yo, sí, no, pues felicidades. Y su mamá, no es cierto, dice, es que es el más aprovechado del salón, dice, por eso le dieron el premio. Entonces, hermano, respeta a tus papás, honra a tus papás, hónralos. ¿Sabes que muchos de ellos no visten mejor por haberte dado estudios a ti? ¿Sabes que no tienen una mejor casa, un mejor auto por darte a ti la oportunidad de estudiar? Y lo que tú crees que te pongan la mano en la cintura y los comienzas a ver y menospreciándolos. No, hónralos, dales gracias por lo que hicieron por ti. No te están cobrando, pero que hay un corazón agradecido. Porque cuando tú seas padre, si hiciste bien con tus padres o actuaste bien, tus hijos van a actuar de la misma manera contigo.
Entonces por eso nosotros nos damos cuenta, hermano, que debemos tener cuidado. Cada uno de nosotros debemos saber que debemos congregarnos y debemos hacerlo ya, no esperar a que algo malo pase. El dramaturgo, hermano, conocido como Lope de Vega, hizo un soneto que es lo que dice Cantares capítulo 5, ahí luego lo buscas, pero lo hizo canción. Dice: ¿cuántas veces el ángel me decía, alma, asómate ahora a la ventana? Verás con cuánto amor ya va a llamar porfía y cuántas hermosuras soberana. Mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Es decir, que le invitaba. Todo el soneto es una parte nada más, pero es la principal. Entonces, cuando tú lees todo, es la invitación de Cristo a las personas a que le abran la puerta de su corazón para que pueda él entrar. Y él dice: mañana, mañana. Y llega mañana y vuelves a decir mañana. Entonces cuando tú dices, ¿verdad? Te dice: hermano, congréguese, lo extrañamos, hermano, busque a Dios. El próximo domingo estoy ahí, hermano. Ahora sí, mire, por eso aquí sí estoy. Y entonces es cada 8 días, hermano, cada 8 días. Y pasa un mes, pasan 2 meses, pasa un año. El momento es hoy. Hoy es cuando te tienes que congregar. No pongas peros. Aquí tengo 3 familias que viven enfrente de la iglesia. Y hay algunos que no vienen y les queda enfrente. Hay otros que quedan, hermano, aquí a la siguiente cuadra y luego a la otra siguiente cuadra. Y hay gente que viene desde Clavijero, hay gente que viene desde Momospan, desde de la Romero Vargas. No te avergüences de tu colonia. De la Romero Vargas, ¿verdad? Entonces no hay peros para ellos. ¿Cuánto te haces en el transporte público? 1 hora tú, 1:15. Y el que puede llegar por su propio pie, hermano, a unos 10 metros. Hay que congregarse. ¿Por qué es importante congregarse, hermano? Pues para que nosotros podamos aprender. ¿Qué significa congregarse? Para que lo entendamos, hermano. Es la reunión cristiana para adoración. Es decir, cuando llegas tienes que adorar a Dios, congregarte, reunirte. Reunirnos de forma sobrenatural para ir más allá, reunir juntos, recogimiento. Es decir, cuando tú te juntas en este lugar es para que pasen cosas sobrenaturales. ¿Cuál va a ser la cosa sobrenatural? Empezando por el cambio de carácter, el cambio de manera de hablar, el cambio de manera de pensar. Y entonces tu misma familia dice: no, este sí está yendo a la iglesia. Cambiazo que está dando. Pero cuando no nos congregamos, pues ¿qué hacen los hijos? Pues nos contestan, nos rezongan, nos retan, ¿verdad? Entonces por eso dice: hay que congregarse. Y después dice segundo significado, también recogimiento, y se utiliza en segundo a los Tesalonicenses 2:1, sobre el arrebatamiento de los santos en el aire para el encuentro con el Señor, nuestra reunión, nuestro recogimiento. ¿Has visto ese video que corre en las redes sociales? Donde están predicando el pastor en una iglesia y está predicando y todo, y toda la gente escuchando, y de repente dice: y el Señor vendrá por nosotros, y ¡pum! Se oye un y desaparecen todos, son arrebatados, y la Biblia cae, y hasta en cámara lenta. Y entonces los que no se congregaban y que no eran fieles, hermano, se quedan así todos sacados. Sí saben del arrebatamiento de la iglesia, pero no eran fieles a Dios. Y entonces se hincan y empiezan a llorar: perdóname, Señor. Pero el hubiera no existe. ¿Qué tal si Dios, el día del arrebatamiento, viene el domingo? Y tú estás allá, hermano, en una fiesta, campachaneándotela así, comiendo, ¿verdad?, barbacoa con consomé y cebolla y chile. Ella te había dicho: Dios, congrégate, y el pastor te hablaba: congréguese, hermano. El hubiera no existe. Por eso dice: hay que congregarse, hay que reunirse. ¿Por qué? Porque vas a pensar como los santos, porque te van a enseñar cómo tener temor de Dios, cómo honrarlo. Entonces Hebreos 12:1 nos dice:
Por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con, ¿qué dice? Con paciencia. Un versículo antes dice que esta carrera que llevamos. ¿Qué significa la carrera? Inicio. Si iniciaste, ¿qué debe hacer el competidor? Terminar. Pero para poder correr una carrera, ¿qué significa? ¿Qué pide? ¿Qué demanda? Esfuerzo, compromiso. Un atleta de 100 metros o del maratón, hermano, ¿va a estar comiendo carnitas? ¿Va a estar comiendo memelas? ¿Sopes? No. ¿Cuál es su dieta? ¿Qué comerá un atleta en la mañana? ¿Qué desayunará? Su jugo verde, ¿verdad? ¿Qué más? Dígame, proteínas. Huevito, lechuga, queso, verduras. Entonces, requiere esfuerzo, requiere compromiso. Entonces, cuando tú quieres honrar a Dios, van a venir esas tentaciones. Cuando uno está a dieta, ¿a poco no es cuando más lo invitan a uno, hermano? A las carnitas, a la asada, a la carne asada, ¿verdad? Hasta el diablo te conoce, ¿verdad? A ustedes, a mí no, ¿verdad? Y sale el humo de la carne asada o del pollo a la leña y ya entro y es un pollo. Esfuerzo, compromiso. Para congregarse se necesita esfuerzo. ¿A qué hora tienen que estar aquí los que cantan? A las 8. ¿Crees que no les cuesta trabajo? ¿A qué hora tienen que salir de su casa? Los de clavijero, ¿a qué hora tienen que salir de su casa? 6:45. Es esfuerzo, es compromiso. Pero nada, pues, aunque lleguemos a mitad del culto. Pues nada pasa con perdernos la alabanza para los que cantan. Entonces menospreciamos. Pero no se diga para el trabajo, porque no, si no llego a tiempo me corren. ¿A poco no? Y ves cómo le haces, y aunque no tengas, pides prestado, pero tomas taxis y se te hizo tarde. Pero ¿por qué para el Señor somos así? Por eso dice, se requiere esfuerzo. Dice, corramos, no está hablando en singular, sino en plural. Corramos, está diciendo Pablo, no vas solo. Cristo va contigo, yo voy contigo. Entonces, y luego dice, con paciencia, la palabra upomone, que significa, hermano, que no se sienta la persona a esperar que pasen las cosas, sino dice, más bien domina las cosas. O sea, se pone activo, pilas, busca de qué manera prosperar, de qué manera tener, de qué manera agradar a Dios, de qué manera poder obtener las promesas del Señor. Y se humilla y pide a Dios dirección. Pide a Dios dirección. Cuando yo vi lo del problema del ojo de mi hijo, hermano, me acuerdo que estábamos así y decíamos, pues no tenemos lana. Y yo estaba con el problema este. Y digo, ¿sabes qué, Señor? No hay vuelta de hoja. Te tengo a ti, solamente a ti te tengo para que tú me proveas. Tengo una casa, pero todavía no la pone mi mamá a mi nombre. Entonces dije, ni para vender la casa. Y luego dentro de mí decía, Dios me afirmó en mi mente y dice, mira, aunque tengas la lana, si el que va a operar no es la persona que yo quiero y no es como yo quiero que se haga, en vano vas a perder tu dinero. Y entonces nos humillamos a ir una semana, Señor, háblanos, Señor, enséñanos. Echamos fuera el temor, echamos fuera las dudas. Señor, tú vas a mantener el otro ojo sano. Señor, tú vas a mantener tu fidelidad y tu promesa en nuestras vidas. Solo dime cómo, Señor. Pero no quiero ir a pedir prestado, porque sería, Señor, negar que tú tienes el poder para ser mi suplidor, mi proveedor. Y después de una semana, el día martes, hermano, 7:30 de la noche, estábamos orando, mi hijo ahí, Señor, ¿de qué manera? Y me dice, escúchame bien. Y entonces me quedé quieto, hermano. Háblale a fulano, a fulana, sultana, sultano. Yo voy a mover sus corazones para que ellos te ayuden. Y entonces le hablé al primero, yo te doy 7. Le hablé al segundo, yo te doy 17,000 pesos.
Y así, y luego Dios fue poniendo a las demás personas. El dinero, hermano, solo para la operación. Porque yo le dije, Señor, sí, queremos para la operación, pero también para los medicamentos. Los primeros medicamentos que necesitó fueron casi 9,000 pesos, hermano. Entonces le dije, Señor, tú suples. En 10 días el Señor nos suplió, hermano, lo que necesitábamos para la operación. Pero en el proceso nos fue dando para lo demás. Y todavía hay que pagar las consultas después de la operación, los pasajes después de la operación a México. Entonces aprendimos que Dios bendice, pero hay que pujar, hay que esforzarse, hay que ir más allá. Hay que creerle y tomar sus promesas, y el diablo va a querer quitarnos, pero decir, no son las promesas, esas son para mí. Yo ya fui lavado con la sangre de Cristo y son para mí, y no voy a hacerte caso, no te voy a prestar mi oído. Porque nosotros solamente cuando nos congregamos tenemos esa confianza en Dios. Y ya lo dijo Pablo, te van a venir pruebas, pero Él te va a sacar de ellas. Te van a venir tentaciones, pero no te dejará caer. O sea, Él ya hizo su chamba, ahora te falta a ti y a mí. Que cuando eso venga, nosotros le creamos a Dios. Eso es lo único, Él ya hizo su trabajo y nos está diciendo cómo va a actuar. Ahora de nosotros depende si queremos o no queremos hacerlo. Y la siguiente nos habla acerca de para aprender a ser generosos. ¿Por qué nos congregamos? Para aprender a ser generosos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿diezmas? Pregúntale, ¿diezmas? ¿Ofrendas? Que hay muchos que cuando se van a recoger los diezmos, quién sabe por qué, pero se les antoja ir al baño o dejaron algo en el carro. Entonces dice que venimos para aprender a ser generosos. Segundo libro a los Corintios 9, versículo 6, Reina Valera 1862. Esto empero digo, el que siembra con escasez también segará. Y el que siembra con abundancia también, ¿qué dice? Segará. ¿Qué significa la palabra generosamente? Es la palabra epieulogia. Acuérdate que epi significaba más allá. Dice, recordemos que epi significa más allá, eulogia significa beneficio, generosidad, largueza, ¿qué? Generoso. Entonces, cuando nosotros venimos a la iglesia empezamos o aprendemos a ser generosos. Y entonces extendemos la mano para ayudar al necesitado. Ahorita ya tengo 3 latas de pintura en la oficina. Ayer me mandaron para 2 más, 2,000 pesos cada lata. Y ayer me habló, Eric, muchos lo conocen, les manda saludos. Me dijo, pastor, ahí va una prima que me dijo, órale, Pirmo, quiero sembrar en la obra. Ya tenemos 5 latas para empezar a pintar el auditorio. La generosidad nos hace alargar la mano y si alguien nos necesita, le ayudamos. ¿Cuáles son los terrenos que dice la Biblia a quien tenemos que sembrar? La viuda, el huérfano, el anciano, el menesteroso o mendigo, su obra, tu hermano. Cuando hay hermanos que han estado en necesidad, decimos, hermanos, juntemos despensa para un mes. Y yo les he enseñado, si va a regalar leche, no regale leche, ¿verdad? Patito, ¿verdad? O leche ya que ya está a punto de echarse a perder a la otra semana, no. La leche que usted toma, el cereal que usted come, la comida que usted come, trate de sembrarla. Si le alcanza para eso, también le alcanza para su hermano. Haga el esfuerzo, sea generoso, sea generosa. Y a quien le hemos dado la ayuda le decimos un mes para que te humilles junto con tu familia y que el Señor te abra las puertas para que te provea un trabajo. Un mes, solo un mes. Y entonces, ¿qué hacemos? 1, ayudamos a la gente. 2, nuestra siembra nos es regresada. 3, suplimos la necesidad de una familia. 4, ellos aprenden a confiar en Dios y no en la iglesia. ¿Ves todo lo que se gana por ser generoso? Entonces, por eso dice la Biblia que venimos aquí para aprender a ser generosos. Pregúntale al que está a tu lado, ¿tú eres tacaño? Dile, ¿le das a tu papá, a tu mamá? No, pues no me ha pedido, no, pues aunque no te pidan, pues agradece un poco, hermano.
Aquí, por ejemplo, esos jóvenes ya vayan pensando en 1 o 2 años para mandarlos en un crucero a Europa, ¿no? A Europa. Júntense todos y órale, pues, mis jefes, tanto que han trabajado tus hermanos por todos sus hijos. Sé generoso. Mira, no te estoy diciendo que me regales, pero yo a todos ustedes les he dado mi tiempo, les he dado mi amor, mi cariño. A ninguno los he juzgado y lo he corrido. Ay, no, me he espantado por sus pecados. Pero por lo menos esperaría el saludo al final del culto. Hay que ser generosos. Sé generoso con un abrazo, con una caricia. Sé generoso, hermano, con una palabra de ánimo. Por eso cuando venimos aprendemos a ser generosos. Entonces es ahí donde nos da, solamente voy a dar eso ya, porque si te explico todo lo demás. Y la última, hermano, para poner en orden nuestra vida, es la 5. Dice Tito capítulo 1 versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses ¿qué? Lo deficiente. ¿Qué había entonces ahí? Un fandango, hermano. Dice, y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Qué significa la palabra corregir? Si los músicos me acompañan, dice, es la palabra epidiortó. ¿Qué significa? Acuérdate, epi es más allá. Poner en orden, enderezar más, arreglar. Se usa en el sentido de rectificar algo que era defectuoso, no añadir, sino restaurar a su estado original lo que había caído en desorden. Por ejemplo, hay familias que vienen y que los esposos no se han casado. Entonces decimos, hermano, su condición no es correcta, corrija. ¿Por qué? Y le enseñamos, nos sentamos a enseñarle cuál es la razón. Alguien, un hijo que se revela a los papás, la muchacha quedó embarazada, el muchacho no se quiso hacer caso, ok, corrijamos. Hijita, la regaste, pídele perdón a Dios, reconcíliate con Dios, pide perdón a tus papás. Hermanos, ustedes tienen que perdonarla. Pero hijita, tú ya no puedes vivir vida de soltera. No puedes andar en las fiestas y chacoteando con los demás como si fueras soltera. Hermana, no le lave la ropa del niño ni le haga la comida del niño, que ella se levante temprano, desde un día antes ella prepare el alimento para su hijo, ya deje todo envasado para que usted solamente le caliente al niño, y la ropita también, que la tenga al día. Usted solamente se lo va a cuidar mientras ella esté en el trabajo, pero usted no es la nana ni la criada, que aparte ni le pagan. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que enseñar. ¿A qué se viene la iglesia? A corregir. Se corrige la vida de las personas. Que si el hermano a la hermana le grita y dice, órale, apúrale, lenta, ándele, camina, no arrastre los pies. Entonces, a ver, hijito, ven, a tu esposa no la puedes tratar de esa manera. La Biblia dice que el marido tiene que tratar a su mujer como a su propio cuerpo, que tienes que amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Cuántos varones dicen amén? ¿Qué? A varones. ¿Qué pasó? O sea, aquí se viene a corregir, hermano. ¿Sí me explico? Hace rato que ya estaba mi esposa aquí para la oración y todo. Yo entraba, ¿verdad? Y desde que la entré, nomás estaban los sugieres, ¿verdad? Pero ya son de confianza. Entonces, ¿verdad? Entró y le decía, y ella también, aquí estoy, papito. No. Pero a la esposa se le trata bien, hermano. O sea, aquí se viene a que nosotros seamos corregidos. Por eso dice que Tito estableció ancianos para enseñar la sana doctrina. Por ejemplo, si yo aquí veo a alguien de repente que está orando, ¿verdad? Y que empieza a hacer, lo primero que voy a pensar es, ¿a dónde se fue a meter este? Sí. Y la segunda, oiga, hermano, ¿qué pasó? Hay que corregirlo. Porque a veces hay gente que va a otras iglesias, piensa que eso que es de Dios, y llegan con unas ideas, hermano. Entonces dice, hay que corregir la doctrina. Dice que aparte, ¿por qué se debe corregir? Para que maduren.
Que la gente madure, no sea de emoción, que madure la gente. Que no solamente, hermano, madure, sino que tenga un carácter como el de Cristo. ¿Qué les dice Pablo en Timoteo a las mujeres? No sean respondonas. Cada marido debe saber tener su propia mujer. ¿De qué nos habla eso? Infidelidad. Mujeres respondonas, maridos infieles. Lo dice en Tesalonicenses. Dice, hermano, que cada marido debe tener a su propia mujer y que en la intimidad debe de darle honor. Es decir, no tratarla como una prostituta. Esos hombres que quieren que su esposa se ponga su traje de enfermera, de gatúbela y le dé de latigazos, ¿verdad? O sea, ellos vivieron una vida de impiedad y quieren recrear lo que ya vivieron en su vida de mundanos. Entonces, ponte tu baby doll, hermana, así bonito, o sea, una ropita que pues, para la ocasión, ¿verdad? Pero pues, igual si sales con tu camisón de espantamaridos, pues lógico que ¿cuál amor, cuál intensidad? No. Aquí se corrige. ¿Sí me explico? Pero implica esfuerzo. Otra vez dile que está a tu lado, reprende la cobija, dile, reprende la almohada. ¿Cómo es posible? Yo siempre le digo, así un esposo acusó a su esposa, no, hermano, es que se levanta bien tarde y se acuesta bien tarde. ¿Y qué crees que me dijo la hermana? No, hermano, es que yo creo que en mi otra vida fui colchón. Imagínate. Hermana, póngase las pilas, no le haga. Digo. O sea, despabilese. Una mujer de su casa se levanta a buena hora, se acuesta a buena hora. O sea, yo no tolero que alguien me diga, es que no me puedo parar, pero lo vi un día antes hasta las 12, 1 de la mañana viendo el Netflix. O sea, no. Luego a mí me dicen, pues usted también lo ve. Le digo, sí lo veo, pero yo sé que me tengo que parar a las 6 y a las 6 me paro. O sea, sí lo veo. Que de verdad casi no me llama mucho la atención la televisión, hermano. Ya tiene años que no la veo así, como antes. Pero cuando hay una buena película, hermano, de narcos, no, de narcos será, ¿no? Cuando hay una buena película, o sea, no te miento, el único tiempo que yo tengo para ver la televisión, hermano, es ya en la noche. Pero a veces no lo veo porque pues, mi esposa duerme conmigo y no quiero pues, que se desvele. Pero cuando llega a pasar, yo sé que al otro día a las 6 tengo que estar arriba. O sea, no es pretexto. Di conmigo fuerte, yo voy a reprender a la cobija y a la almohada. Póngase de pie, vamos a orar a Dios.